¿Qué tienen en común estos anuncios? ¿Encontraste el error? Todos están usando incorrectamente el verbo haber. Vamos a ver por qué. Pero antes, si eres nuevo acá, bienvenido y gracias por estar acá. Yo soy Liliana de Let's Get Spanish y en este video tengo para ti 3 funciones principales, necesarias, básicas del verbo haber que debes saber. Empecemos. A ver, ¿por qué este verbo es tan especial? Es muy probable que tú hayas visto o escuchado en situaciones que las personas están usando incorrectamente el verbo haber. Por eso, frases como hubieron muchas lluvias el año pasado o habemos 4 personas en esta habitación o habían muchas cosas lindas en la feria. Esta forma incorrecta de usar el verbo haber no es una situación solo de los estudiantes de español, solo de las personas que hablan español como segunda lengua. No. De hecho, yo puedo asegurar que todos los hispanohablantes hemos sido testigos, we have witnessed, al menos una persona a nuestro alrededor hispanohablante que comete estos errores. Sí, y es que este error es tan común que lo vemos en las redes sociales, en publicidades, en la televisión. Entonces, imagínate tú si un hispanohablante comete este error, es totalmente normal que a ti te confunda también. Pero yo deseo que después de este video, esta duda, esta incógnita desaparezca. Que se encienda un cling cuando termines de ver este video y entiendas las funciones del verbo haber. Vamos a empezar con la función más básica, la más simple, la más común y por ende la que deberías usar perfectamente en sus diferentes formas. Desde un nivel básico e intermedio e inclusive vamos a llegar al nivel avanzado sin necesidad de que tú seas un estudiante avanzado. Puedes entenderlo en cualquier nivel, o eso espero. La primera función es la función del verbo haber como un verbo que expresa existencia o presencia de algo. Y lo más importante aquí es que esta forma absolutamente siempre, escúchalo bien, no hay excepciones, siempre la vamos a usar de forma impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a conjugar el verbo con todos los pronombres personales. Y tengo un tip. Cuando nosotros usamos el verbo haber, hay en presente, después del verbo haber, vamos a usar un sustantivo, por ejemplo, hay atardeceres muy bonitos aquí, o números, hay un supermercado en mi pueblo, o los indefinidos. Hay unos chicos nuevos en mi clase que no conozco todavía. Hay unos chicos nuevos. Los artículos indefinidos en esta frase. Siempre vamos a usar el verbo en la tercera persona singular sin cambio. No importa si la frase es en singular o en plural, el verbo se mantiene en singular en la tercera persona siempre. Ahora, el verbo haber lo podemos usar en el presente, en el pasado, en el futuro, en condicional, subjuntivo, etc. En todos va a tener la misma función, impersonalidad. Empecemos con el presente. En el presente simple, el verbo haber lo vamos a usar siempre en la forma hay. Esa es la conjugación en el presente simple. Y, como yo te dije, no cambia a singular o a plural. Así yo digo, hay mucho tráfico en esta ciudad. Tráfico es un sustantivo singular, hay tráfico, pero yo también puedo decir, hay personas muy raras aquí. Personas es plural y el verbo continúa en singular. Hay personas raras.
Esto es en el presente. Ahora veamos las formas en el pasado. Recuerda que en español tenemos 4 formas diferentes para expresar pasado, pero con esta función vamos a enfocarnos solamente en 2, en el pasado simple o pretérito indefinido, donde la conjugación del verbo haber es simplemente hubo. Hubo. Eso es todo. Automáticamente significa que hube, hubieron, hubimos no existe en español. Ahora, si yo tengo el verbo hubo en el pasado, yo puedo decir que ayer hubo un espectáculo de ballenas aquí al frente de mi casa. Fue espectacular. Hubo un espectáculo de ballenas. Bien, entonces el pasado simple o el pretérito indefinido lo usamos, recuerda, para una acción completada en un momento específico. En mi caso, ayer. Pero yo tengo la otra forma del pasado que voy a analizar con esta función del verbo haber. Y es el pretérito imperfecto, que con el verbo haber es había. Había en singular. Por ejemplo, antes en esta zona había muchos bosques. Ahora no hay muchos árboles. Pero antes había muchos bosques. Muchos bosques es plural, pero recuerda que el verbo no lo voy a cambiar a plural, es impersonal. Hasta aquí tenemos el presente hay, el pretérito indefinido hubo, el imperfecto había. Pero podemos usar el verbo haber en más formas, ¿verdad? Con el mismo patrón, solo voy ahora a especificar la forma o el tiempo y un ejemplo. Sí, voy a empezar con la estructura de futuro. Ir más a más infinitivo. Así, yo digo que el próximo mes va a haber mucho sol y no va a haber lluvias. ¡Qué increíble!, ¿no? Va a haber. El verbo ir va en las dos formas en singular porque recuerda que con haber, que expreso existencia, no lo pluralizo, no lo cambio a plural. Continúo con el futuro. Mi ejemplo es, ¿habrá autos voladores, autos que vuelan en el 2025? ¿Qué piensas tú? ¿Habrá o no habrá autos voladores en el 2025? Y subiendo un poquito de nivel, ahora tengo mi ejemplo con el presente de subjuntivo. Y mi ejemplo es, ojalá haya comida vegetariana en este restaurante. Ojalá haya comida vegetariana y ojalá también haya postres con chocolate. ¿Qué opinas? No es tan difícil, ¿verdad? Recuerda, haber, cuando expresa existencia o presencia de algo, siempre lo vas a usar en singular. Hay, hubo, había, va a haber, habrá, haya. Simple. Regresando a los anuncios, a las fotografías anteriores, en todas estas situaciones están usando el verbo haber en plural, cuando no funciona. De hecho, no sé si en Europa sea tan popular o viral este famoso meme de habrán señales. ¿Lo has escuchado? Bueno, en Latinoamérica es demasiado popular. ¿Y qué pasa? Que precisamente para la frase del meme solo se necesitan 2 partes. La situación que tú pones y al final habrá señales. Pero como te dije antes, hay tantas personas que lo usan incorrectamente que la famosa publicación de habrán señales se viralizó y todo esto está incorrecto. En todas partes aparecieron habrán señales, habrán señales, habrán señales y simplemente no funciona. ¿Qué tal si continuamos con la segunda función del verbo haber, que es tan importante y común como la anterior? Y es que vamos a usar el verbo haber como un verbo auxiliar. ¿Qué significa esto? Significa que nos va a ayudar, va a ser nuestro asistente para construir
Las estructuras del pasado, futuro, condicional, subjuntivo, básicamente todo, ¿verdad? Entonces puedes imaginarte lo común y necesario que es aprenderlo. No todas las formas del presente, del pasado y del futuro necesitan el verbo haber, pero sí todas las formas compuestas o perfectas. ¿Cuáles son estas? Las estructuras que necesitan dos verbos, donde el primer verbo siempre es haber en una forma conjugada y en la segunda parte vamos a tener el verbo en el participio pasado del verbo, que normalmente es los verbos con la terminación ado, ido. Analicemos un ejemplo con cada uno y empecemos con el pretérito perfecto o presente perfecto. Cuando el verbo haber tiene la función de verbo auxiliar, sí lo podemos conjugar en todas las formas. Así yo puedo conjugarlo en este tiempo en las conjugaciones del presente, como es has, ha, hemos, habéis, han. Pero la próxima palabra tiene que ser un verbo en participio. Mira mi frase. Hoy he comido demasiado. He comido demasiado. El verbo haber, que en mi frase es he, está conjugado con yo y la próxima palabra es el participio comido. Entonces, yo he comido demasiado, mis amigos han comido demasiado, etc. Pero aquí pon mucha atención. ¿Qué pasa si usas el verbo haber como verbo auxiliar y el verbo haber como el próximo verbo también para expresar existencia? En ese caso, no puedes usarlo en plural. Por ejemplo, este año no ha habido muchos turistas. Este año no ha habido muchos turistas. El verbo haber está expresando existencia, por lo tanto, tengo que escribir la frase en singular. Ahora tenemos el pretérito pluscuamperfecto. Cuando llegué al aeropuerto, mis amigos ya se habían ido. Cuando llegué al aeropuerto, mis amigos ya se habían ido. ¿Sí? El verbo está conjugado en plural porque yo hablo de mis amigos. O cuando regresé a casa, tú ya te habías dormido. Cuando regresé a casa, tú te habías dormido. Con futuro perfecto o futuro compuesto. Yo pienso que para esta hora mañana ellos ya habrán terminado de pintar la escuela. Yo pienso que para mañana a esta hora ellos ya habrán terminado de pintar la escuela. Condicional compuesto o condicional perfecto. Ay, qué pena contigo. Habríamos ido a tu fiesta, pero no alcanzamos el bus. Y habríamos ido en nuestro auto, pero como tú sabes, no funciona, está dañado. En todas las estructuras anteriores, el verbo haber tiene la función de un verbo auxiliar, recuerda, que significa que va a ayudarnos a construir un tiempo o una forma diferente. No funciona independiente. Y la última función que hoy te traigo en este video es también fácil, también muy común, y es la función del verbo haber de forma impersonal cuando lo usamos para expresar obligación. En este caso, el verbo haber va a ser parte de una estructura. Siempre vamos a usar hay más que más infinitivo. Si yo digo que expresa una obligación impersonal o general, porque no lo vamos a conjugar con todas las personas, por supuesto que no va a especificar entonces un sujeto. Así yo tengo el ejemplo que en las iglesias hay que hacer silencio. En las iglesias hay que hacer silencio. ¿Qué significa esto? Es equivalente o es similar en español, like we all have to. Es impersonal. La obligación no es para mí solo ni para ti solo, es
en general. Y esta obligación tú puedes expresarla en el presente, como por ejemplo, en las iglesias hay que hacer silencio, o también puedes usarlas en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, antes había que hacer muchas tareas de la escuela. Antes había que hacer muchas tareas de la escuela. Ahora no. Ahora las escuelas casi no dan tareas. Qué chévere, ¿no? Y en el futuro yo puedo decir, en Ecuador son las elecciones presidenciales en 3 semanas. Y yo escucho que muchas personas no están felices con ninguna de las dos opciones a presidente. Pero habrá que votar, ¿no? We all have to get there and vote anyway, porque en Ecuador es obligación votar. Entonces, habrá que votar. No tenemos otra opción. Como puedes ver, el verbo haber es multifuncional y aquí te dejé 3 funciones necesarias. Sin embargo, el verbo haber tiene más funciones que te las traeré en el futuro en un próximo video. Sí, es mucha información para memorizar en 15 minutos, pero no hay problema. Guarda el video y puedes verlo todas las veces que tú quieras. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios que estamos aquí para ayudarte. Y si hay algún tema especial que te gustaría aprender, también déjala en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, ya que cada semana tenemos videos nuevos. Y si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos de alguna forma, compártelo. Con tu ayuda podemos crecer y podemos ayudar a más personas. Ahora te digo gracias otra vez y nos vemos la próxima semana. Adiós.